Esta es la historia de un hombre que, así como muchos, soñaba con encontrar al amor de su vida. Y con la ayuda de Dios la encontró. Se enamoraron, se comprometieron y se casaron. Y formaron un hermoso hogar juntos de la mano de Dios. Pero si en la ciudad de Somara quería habitar, un pequeño secreto tenía que guardar. Por eso su familia tuvo que ocultar y su imagen tuvo que cambiar, sin algún día imaginar que pronto ese secreto tendría que revelar. Y así comienza esta historia que esperamos te vaya a gustar. Royal Adventures con Barbie y Ken. Si no te quieres perder nada, suscríbete ya a nuestros 3 canales de YouTube.